También. ¿Quién le faltó por hacer la tarea? Yo creo que todos la hicieron porque nosotros dimos aviso la semana pasada. Sí, pues yo califiqué, si no estoy mal, 9 personas. Ya voy a mirar que sí, la calificación la subí hoy. 9 personas, efectivamente. 9 calificaciones. Significa que todo. ¿Ya inició la grabación de la sesión? Sí, profe, ya inició. Ah, perfecto. Diego, mañana te voy a pedir un favor súper especial. Cuando te llegue el link, ¿me lo informas, porfa, de la grabación de la sesión? Creo que te llega hoy mismo, pero para que me lo envíes mañana cuando tengas un tiempito, por favor. Con gusto. Listo, gracias. ¿Ya cuántos estamos? 4. No, hay que ver un poco más de... Bueno, yo les voy contando la clase de hoy. Va a ser como un breve repaso de muchos de los conceptos que vieron en gestión integral de riesgos 1, con el objetivo de que ustedes recuerden lo visto, alineemos como esos conceptos, estemos de acuerdo. Y ya una vez como con este repaso, la idea es que en la próxima semana ya tenemos un capítulo que es todo el tema de la creación de la matriz de riesgos. Entonces, prácticamente ya cuando ustedes tienen los conceptos claros de qué es un riesgo, de qué es una causa, de qué es una consecuencia, de qué es la probabilidad, de qué es el impacto, de qué es el riesgo inherente, después de los controles, cuál es el riesgo residual, toda esa información es lo que van a ver que van a construir en la matriz de riesgos. Entonces, prácticamente hoy la clase es como dejar muy claro todos esos conceptos teóricos para que los puedan aplicar en la creación de la matriz de riesgos, que ya es lo que vamos a ver la próxima semana, que ya iban a ver la parte más práctica de cómo se elabora la matriz, cómo se hace esas calificaciones en un archivo de Excel que tienen que tener en cuenta, cómo pueden llegar del riesgo inherente al riesgo residual. Ahí ya prácticamente sí se les van a dar como tips de cómo se hacen más que todos los cálculos en una hoja Excel. Entonces, para que pongan mucha atención, porque al final estos conceptos se necesitan que estén súper claros para que no vayan a tener inconvenientes a la hora de crear las matrices de riesgo. Obviamente lo vamos a hacer enfocado al riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, pero al final lo pueden aplicar en general para levantar una matriz de riesgos en una organización. Entonces, no solo para este riesgo, les aplica para todo tipo de riesgos que tenga una organización. ¿Se han conectado más o no? Seguimos los mismos. Todavía no. Se conectaron, profe. Bueno, esperemos 3 minuticos y si no empezamos. Estamos 1, 2, 3, 4, 6. Estamos. Ok, esperemos 3 minuticos y a las 8. Pues, ¿sabe qué sería bueno? Y que no vimos en riesgos 1. En riesgos 1 nos dijeron, hagan una matriz de riesgos, como ustedes lo consideren. Y eso fue lo que hicimos. Obviamente no nos quedaron buenas. Hubo gente con muchos errores, yo también los cometí. Hubo gente que la especificó mucho, otra gente que la hizo tal cual como la harían en cualquier organización.
para mí sería muy importante que usted de pronto nos dijera, miren, esto es un modelo y esto se hace así para nosotros aprenderla a hacer y que nos quede bien, ¿sí? Sí, miren, ahí lo que tienen que tener claro es, las matrices de riesgo dependerán, pues la formulación va a depender también de la organización. ¿En qué sentido? La formulación en un Excel va a cambiar dependiendo de cuántas, por ejemplo, de cuántas causas quieren manejar por riesgo las organizaciones, también de las definiciones de si van a manejar una matriz de riesgos de 3x3, de 4x4, de 5x5, como esas definiciones que hagan como de metodología. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahí? Mi idea es como mostrarles lo que se ve en las organizaciones, y se van a dar cuenta que las matrices pueden cambiar de una a otra dependiendo de la cantidad de información que la organización requiera y cómo la desee mostrar. Entonces, al final, no es que haya como que uno diga, uy, esta debería ser una matriz de riesgos general para todas las organizaciones. No, no lo deberíamos manejar así, pero sí me comprometo es como a decirles los elementos mínimos que debería tener la matriz, es decir, qué tipo de información debe tener. Obviamente desde mi como profesional, yo les voy a decir lo que yo he visto como auditora, qué es lo que veo que mejor funciona en las organizaciones en las que he estado. Eh, pero pues también nos podemos encontrar con la situación de que ustedes me digan, ven, en mi organización la matriz también tiene esta información, entonces a mí me parece que se debería incluir y eso es válido. Al final, lo que yo les decía en la primera clase, recuerden que esto no es una receta o una forma única de hacer las cosas. Entonces, y eso pasa con las matrices de riesgo. La formulación va a cambiar obviamente dependiendo de los criterios de medición que defina cada una de las organizaciones, defendiendo la severidad que definan. Obviamente eso va a depender de cada organización, de cada apetito definido en cada organización. Pero pues la idea es mostrarles cómo, o por lo menos darles las herramientas para que ustedes puedan saber cómo construirla, cómo crearla. Yo en el primer parcial, la idea es que a ustedes se les va a dar una empresa de un sector y ustedes pueden escoger o se la pueden inventar. A mí lo que me interesa es que como que ustedes identifiquen qué hace una notaría o una empresa de juegos de azar, pues ahí hay diferentes, una del sector salud, y que ustedes, por ejemplo, en el primer parcial lo que se les quiere es que ustedes hagan como una matriz de riesgos completica, pero entonces ahí podríamos manejar dos opciones y no sé, ahí sí lo pongo a consideración de ustedes. Yo puedo que tenga como un formato en Excel como de lo mínimo que debería tener la matriz. Entonces, una opción es que ustedes la diligencien porque a mí me interesa más, no tanto la formulación, me interesa más que ustedes me digan, estos son riesgos del AF, estos son los factores, estas son las causas, estos son los controles. Bueno, ustedes tienen que hacer una calificación de probabilidades de impacto para el riesgo inherente, después de tener en cuenta los controles del riesgo residual, y es como para ver el ejercicio que ustedes van a proponer para una empresa que no es necesariamente en la que ustedes trabajan, sino lo que les digo, puede ser sector financiero, sector cooperativo, sector real, sector salud, sector juegos de suerte y azar. También hay notaría, también hay sector de carga, más o menos de lo que me estoy acordando. Entonces, pues no sé, ustedes me dirán. Igual se van a dar cuenta que en la próxima clase, la de la próxima semana, les van a quedar muchos más claros todo, cómo se evalúa el diseño de los controles, la eficacia, cómo mueven el riesgo, cómo lo desplazan para llegar al riesgo residual.
Entonces no sé qué les parezca, si, porque no sabía que habían hecho ese fue el examen final de la unidad de la parte 1 de gestión integral de riesgos, hacer una matriz. No, no, eso no fue el examen final. Pero al final la idea era que ustedes hicieran la formulación de la matriz. Pero se lo trajo con stakeholders, que fue diferente. No, pero no, sí hicimos varias tablas y la intención fue durante toda la unidad, hicimos varias tablas de stakeholders, también de riesgos, como dijo nuestro compañero Pierre, como entendiéramos pues que se debía hacer. Pero, profe Marcela, de todo modo, si usted no está dando esa opción, yo considero a título personal que me parece muy sensata y muy viable en esta parte. Porque mire la intriga con la que Pierre también está. ¿Cómo se hace una matriz? Y los que ya hemos hecho un poquito de eso de matrices sabemos que eso depende de la organización. Entonces, una matriz 3x3, 4x4, 5x5, dependiendo qué tan crítica la valoración, el nivel de impacto. Entonces, yo pienso que para un parcial se nos puede ir el 90% del tiempo pensando en el tipo de matriz. Y yo, por lo que acabo de escuchar a usted, lo que usted pretende es cómo nosotros desarrollamos una matriz y la identificación de riesgos, las medidas de tratamiento y el riesgo residual. Entonces, si usted nos puede dar esa oportunidad de que se genere desde un archivo de Excel y todos trabajemos ya es la parametrización de los riesgos y el desarrollo de la matriz, me parecería muy chévere. Ya no sé si mis compañeros piensan otra cosa o usted cambia de idea, profe. Buenas noches, compañeros. De acuerdo a lo que dijo el último compañero, que no sé quién habló, lo que pasa es que el anterior profesor, no hizo una recopilación de matriz como tal, fue como algo muy puntual, porque una matriz no no se tenían en cuenta algunas cosas, por lo menos. Solamente hablaba más o menos, era como lo de los stakeholders, y no como la de la causa, efecto, consecuencia. No se manejó así. Yo creería, desde mi punto de vista, que nos falta un poquito más en la parte teórica para poderla llevar a la práctica, pienso yo. Que nos falta mucho más, o sea, por lo menos, si usted tiene una matriz, la puede mostrar, enseñar, y ya nosotros nos basaríamos de ahí para hacer realmente la matriz. No sé si están de acuerdo conmigo. No, sí, claro, es que igual nosotros en la unidad allá anterior únicamente tratamos los dos primeros temas del sistema, pues, que fueron el establecimiento de los contextos y la comunicación en la consulta. Y ya lo que seguía, paso a seguir, es el manejo, la valoración de los riesgos con su identificación. Es esta unidad, diría yo. Ok, ¿alguno me puede hacer el favor de enviarme el ejercicio que han hecho para yo entender un poco qué fue lo que hicieron? De todas formas, yo lo que veo es que, miren, hoy les vamos a hacer como el repaso que les digo, donde los conceptos nuevamente los vamos a revisar para que todos estemos hablando como el mismo lenguaje, para aclarar todos esos conceptos que ustedes deben tener súper claros para crear una matriz de riesgo. Y lo que les digo, ya la próxima clase va a ser mucho más práctica, donde todos esos conceptos los vamos a aplicar. Y obviamente entonces yo veo que sí, que como que para efectos de la evaluación del primer parcial, yo les voy a entregar entonces una matriz, un formato de matriz, que es el que van a utilizar todos para que ahí hagan como el diligenciamiento completo de la matriz de riesgos de la empresa que les toque, que se les asigne. Para poder hacer este primer ejercicio, y que si al final a mí en esta lo que me interesa es lo que les digo, validar que efectivamente ustedes entiendan qué es un riesgo, qué es una causa, qué es una consecuencia, qué es un control, y que hagan obviamente el cálculo del riesgo inherente y del riesgo residual. Entonces creería que si yo realmente les voy a pasar como el formato para facilitarles un poco las cosas.
Y ya para resolver las dudas de específicamente que estaba diciendo Pierre de cómo se debería crear, yo creo que esas dudas las podemos ir viendo, las vamos a ir resolviendo en la próxima clase cuando veamos esa creación de la matriz, cómo se hace puntualmente para que ustedes se vayan dando cuenta cómo funcionan. Igual aquí la invitación, chicos, es a que recuerden que las matrices de riesgos no son una cosa que uno diga es que esta misma matriz le va a servir a muchas organizaciones, como ya se los he dicho, esto no es una receta, sino de verdad que esto depende de cada organización. Entonces, pero obviamente yo sí lo que les voy a comunicar es como esas cosas mínimas que ustedes deben tener en cuenta a la hora de hacer esa creación de esas matrices. Entonces, pues, iniciemos. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo las diapositivas? ¿Sí ven? La diapositiva del ciclo de la... Sí, señora. Yo sí la veo. Listo, perfecto, chicos. Entonces, hoy vamos a dar inicio a Gestión Integral de Riesgos 2. Esta unidad es la unidad 1 y es el ciclo de la gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ¿esto qué es? Es prácticamente este es un punto de partida después de que se supone que una organización tiene un sistema para prevenir este tipo de riesgos. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debería, o bueno, qué tipo de cosas debería analizar a la hora de evaluar en una organización cómo están mitigando el riesgo del AFT? Entonces, uno debería iniciar por un diagnóstico. Obviamente, después de que haces un diagnóstico, deberías mirar qué riesgos de la han identificado, posteriormente pasar a la medición, revisar los controles y las medidas preventivas que han sido definidas para esos riesgos identificados, el tema de divulgación y documentación que es súper importante y es todo el tema de, bueno, una vez que se está mitigando este riesgo, cómo comunican lo que se está evidenciando, a quién se lo comunican, quién tiene conocimiento y obviamente la parte de seguimiento y monitoreo, que es una de las partes fundamentales. Una vez se ha implementado un sistema de prevención de este tipo de riesgos, bueno, ¿qué debemos hacer con toda esa información que a la organización le está empezando que la organización empieza a generar? Entonces, vamos a ver cada uno de estos puntos específicamente. Entonces, uno debería empezar, como les dije, por un diagnóstico. Obviamente, este diagnóstico es como un reconocimiento, un análisis o una evaluación de lo que haya en el modelo de prevención definido para este riesgo. Entonces uno entraría a validar inicialmente cuando uno llega a una organización qué sistema de prevención tienen, qué tienen definido. Entonces hay un manual, qué tipo de políticas han capacitado a la gente, es decir, como entrar a ver, bueno, uno de los aspectos súper importantes cuando nosotros estamos hablando de riesgos, chicos, es el gobierno de riesgos y es la junta directiva, la alta dirección en las organizaciones en las que ustedes están, si les interesa este tema, si es importante para ellos, entonces hay, por ejemplo, declaraciones donde uno evidencia que les interesa medir los riesgos de la organización y donde al final lo que hacen es educar con el ejemplo, porque uno en los temas de riesgo se da cuenta que es súper importante que desde arriba crean en el cuento. Si no lo creen, eso es muy difícil permear una cultura de gestión del riesgo en el resto de la organización. Entonces, miren que ahí dice paso número 1, comprometer a los dueños y directivos del negocio. Entonces uno dice, bueno, ellos han comunicado de alguna forma que les interesa la gestión del riesgo en la organización. Por ejemplo, una forma de ver que a ellos les interesa el tema es que en las actas de junta directiva o en las actas de los órganos que hayan definido dentro de la organización, ellos
evalúen o aprueben, por ejemplo, escalas de medición. Entonces, que ellos digan, venga, vamos a manejar una escala 5x5, entonces van a haber 5 niveles de probabilidad y 5 de impacto. Ese tipo de cosas son las que a uno le permiten identificar si de verdad la alta dirección o el gobierno está comprometido con todos estos temas de gestión del riesgo. Obviamente, ¿qué tenemos como paso número 2? Determinar contexto interno y externo. Creo que eso lo vieron en la gestión integral de riesgos 1 y es súper importante identificar primero el contexto interno en cuanto a conocer completamente qué hace la organización, la misión, la visión, hacia dónde va, qué quiere hacer, los objetivos estratégicos, también pensando uno en que toda esta identificación de riesgos esté encaminada a que la organización pueda cumplir sus objetivos. Obviamente, en el contexto interno hay que tener en cuenta aspectos como los mapas de procesos, cómo es la estructura de la organización, cómo funciona, es decir, ahí entra prácticamente que uno tiene que tener el conocimiento holístico de toda la organización. Y obviamente el contexto externo ya es entrar a ver muchas más cosas de, bueno, el sector en el que se desempeña la organización, el país en el que se encuentra, o si estamos hablando de una organización que tiene presencia en varios países, entonces que puede llegar a tener riesgos de lo que pueda pasar en los diferentes países que se encuentra establecido. Temas de competidores, temas de, bueno, yo tengo operaciones en moneda extranjera, entonces, ¿qué pasa con la tasa de cambio? Es decir, ahí entran a validarse una cantidad de variables económicas, sociales, ambientales, riesgo país, bueno, todo lo que se les pueda ocurrir que pueda llegar a afectar a la organización por ser algo externo. Algo externo es que no depende propiamente de la organización, sino que es como del entorno en el que se desempeña la organización. Obviamente que tenemos que tener en cuenta con el riesgo de LAFT. Es súper importante determinar los factores de riesgo. Entonces miren que aquí ya de las cosas que yo he evidenciado en la práctica, yo encuentro muchas matrices que tienen la parte de factores de riesgos. He encontrado muchos riesgos de clientes, muchos riesgos de productos. Bueno, algunos de pronto se les pasan cuando son productos o servicios nuevos, incluir los riesgos que esos nuevos productos o servicios pueden generar, pero casi no encuentro, por ejemplo, los riesgos que están directamente relacionados con canales de distribución, de pronto jurisdicciones, uno que otro, pero al final hay que, mejor dicho, una de las primeras cosas que uno debería entrar a validar es, ¿están incluidos absolutamente todos los factores de riesgos del AFT dentro de el sistema de prevención? Entonces, como para uno empezar a identificar dónde hay debilidades, y uno podría decir, bueno, si no están todos, entonces la matriz está incompleta, hay riesgos que no están contemplados. Obviamente, hay un paso 4 que es elaborar un diagnóstico de riesgo del AFT, y es como identificar cuántos riesgos tiene la organización identificados, a qué procesos le pegan, qué tipo de controles tienen. Es como entrar a validar qué se tiene, qué se ha identificado. En estos temas del AFT, lo que yo les puedo asegurar, chicos, es que uno debe tratar es de que las organizaciones tengan más controles automáticos que manuales. Cuando el tema es tan manual, obviamente eso puede generar un margen de error o una detección que no sea oportuna. Entonces, uno debería tratar de que las organizaciones vayan migrando cada vez más a que los sistemas tengan esas alertas, esos controles, por ejemplo, si va a haber una vinculación de una contraparte del mismo sistema, haga la validación en listas, como que se encargue que toda la información tiene que estar completamente diligenciada, de que, por ejemplo, alguien a un nivel superior tenga que entrar a validar que se haya hecho una debida diligencia de esa contraparte, pero que al final todo esté sistematizado.
En algunos sectores eso es mucho más sencillo, de otros sectores que inicialmente este tema es muy nuevo y obviamente ese desarrollo de infraestructura tecnológica cuesta, pero deberíamos tratar de que las organizaciones cada vez vayan migrando cada vez más a esos controles automáticos en vez de manejar tanto control manual. Yo he visto de las dos opciones y les digo, realmente cuando esto se maneja a punta de hoja de Excel y demás, la oportunidad se pierde mucho, casi que todo se vuelve detectivo correctivo porque cuando uno ya se viene a dar cuenta, ya han pasado muchas cosas, entonces pues hay que tratar de invitar a las organizaciones a que inviertan en infraestructura tecnológica. Y tenemos también un último paso que es definir metodologías y herramientas. Obviamente aquí hay que identificar para cada una de las etapas, chicos. Entonces, por ejemplo, para identificación de riesgos existen muchas metodologías para hacer esa identificación. Entonces uno puede decir, voy a utilizar un juicio de expertos, voy a hacer una lluvia de ideas. Voy a tomar, por ejemplo, en los casos en que las organizaciones ya tienen eventos materializados, uno podría tomar esa información para hacer esa identificación. Al final es como que uno logra identificar cómo están identificando el riesgo, cómo lo están midiendo, cómo lo están controlando y obviamente cómo lo están comunicando. Entonces, un primer diagnóstico es prácticamente validar, sí, como analizar los datos, la información que tengan con respecto a la prevención del riesgo del AFT e identificar qué se tiene. Aquí es como más saber frente a una organización cómo está frente a este tema. Ya pasamos a una segunda etapa en el ciclo de la gestión del riesgo del AFT y es la identificación. Obviamente, ¿cuál es la idea? Identificar esos eventos inciertos que en el caso de ocurrir puedan producir o un impacto positivo o negativo en alguno de los objetivos de la organización. Entonces, acá es súper importante, chicos, que ustedes sepan que los riesgos pueden ser negativos, pero los riesgos también pueden ser positivos, es decir, pueden ser amenazas o oportunidades. ¿Habían hablado de riesgo positivo antes? ¿Conocían que también existen riesgos positivos que son los que uno debería explotar? ¿Se habían escuchado de los riesgos positivos? Yo lo había escuchado más en unas clases, pero en España, más que todo, de una escuela de negocios de España, pero aquí no. Ok, ¿quién más? No, yo El tema de no, apuestas, un ejemplo son las apuestas. Te escucho, ¿cómo así? El de las apuestas. Asumes un riesgo con altas posibilidades, vas 50-50 en ganar o no. Ese es como lo que tengo yo en el radar de eso, o estoy equivocado. Pero pues explícame cómo lo ves, ese ejemplo que me acabas de decir, a ver si está bien o no. Bueno, profe, lo que pasa es que cuando uno le hablan de riesgos, uno siempre piensa en algo que va a tener un impacto negativo, no tenés opción de ganar. El riesgo de incendio obviamente te va a dar una pérdida, entonces vos tenés que trasladar ese riesgo. En los riesgos positivos existe la posibilidad también de ganar. Cuando tú apuestas, sea en un casino o sea una carrera de caballos, también tienes la posibilidad de ganar. No todo se traslada a algo que sea de impacto negativo para vos. De acuerdo. Pues de alguna otra forma, las organizaciones pueden llegar a hacer algo también en general, por ejemplo, desarrollar una debida diligencia o sí, como conocer también a las contrapartes, que eso es algo que uno podría explotar en cuanto a, por ejemplo, enseñarles tanto a los del sector o a otros cómo poder llegar a ser eh, unas muy buenas debidas diligencias, como a llegar a tener un muy buen conocimiento de esas contrapartes. Entonces, cuando uno logra identificar que es muy bueno en algo, uno podría explotar eso y al final eso se puede llegar a convertir en un riesgo positivo, como para que
Y al final sí, los riesgos positivos lo que hago yo como organización es explotarlos. Lo que pasa es que en lo que uno usualmente le pasa es que cuando uno le hablan de gestión de riesgos, lo que uno asume es que está hablando de riesgos negativos y se van a dar cuenta que, o lo que yo he visto en la mayoría de las organizaciones es que la mayoría, yo creería que un 96% de los riesgos, y eso porque he visto muy pocas organizaciones que tengan riesgos positivos identificados, sino que todos se van es a identificar lo malo, lo que realmente me preocupa y realmente no se dan cuenta de pronto que pueden llegar a tener esos riesgos positivos por hacer muy bien algo dentro de lo que se esté validando. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que lo recuerden, es decir, que no es solo lo negativo, también lo positivo. Entonces, miren que cuando uno entra a validar estas matrices de riesgo, uno podría también entrarle a decir a la organización, pero ven, en el tema de prevención, ¿tú qué haces muy bien como para que lo puedas explotar? Que eso usualmente no se ve dentro de las matrices. Inclusive anoche en la clase de Carolina, ella nos explicaba que buscar como ese valor agregado para ese sistema, que por ejemplo de conocer tanto a los clientes, que es una parte interesada, que es un público, conocerlos tanto, que ver cuándo se están aburriendo, que cuándo se están empezando como a desilusionar de la empresa o de las expectativas cuando no se les cumple. Entonces eso también puede ser un valor ahí agregado, donde se les enseña que se les anticipe a esa pérdida de cliente o a potenciar ciertos aspectos de esos clientes que no se habían explotado antes. Total, total. Al final, chicos, la idea es que ustedes miren que hemos visto solo 2 pasitos y son muchas las cosas que les pueden ayudar a generar valor. Entonces, si uno podría llegar a decirle a una organización, venga, dentro de esta prevención de este riesgo, ¿usted qué hace también? Hay gente, miren, yo he conocido organizaciones donde son unos tesos en todo este tema de conocimiento de las contrapartes, de verdad tienen unas herramientas y unas cosas que uno dice, realmente conocen con la persona que se quieren vincular. Entonces uno podría decir, ¿por qué no hacer pública por qué no comentar esos tips de la gente donde puede conseguir información, con que la puede cruzar? Hay herramientas que se pagan, hay otras que no, entonces uno como puede hacer el cruce para realmente hacer una identificación completa de esa contraparte. Y esas son cosas que al final estamos como en ese proceso. Obviamente todo lo que está asociado con lavado de activos es negativo, entonces lo que les digo, la percepción es de solo amenazas, pero pues uno también podría pensar en qué pueda llegar a hacer también para explotar estos riesgos. Pero entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Obviamente en esta identificación la idea es como enumerar los posibles eventos de riesgo que se le pueden presentar a la organización y eso es por qué o cómo puede suceder. De todas formas, para la definición de los riesgos del AFT, aquí esta diapositiva contiene una información muy importante y es porque miren que lo primero que uno tiene que hacer en el momento de identificación es qué puede suceder. Obviamente aquí uno se puede apoyar en pues si tienen un área de riesgos, obviamente esto es un tema que no solo depende de la persona de riesgos con acompañamiento del oficial de cumplimiento cuando estamos hablando de riesgos del AFT, sino que también tiene que ver con las personas que están involucradas dentro de los procesos que pueden llegar a tener riesgos del AFT. Entonces esto es como una construcción conjunta donde cada quien desde su expertise, ya sean riesgos, ya sean temas de la AF o ya sean temas de cómo funciona el proceso, puedan ayudar en esta identificación de lo que puede suceder. Obviamente, cuando hacemos la reacción de un riesgo, este es un tip que yo sí les digo, chicos, se los recomiendo mucho, es que la redacción de un evento de riesgo puede comenzar con palabras como falta, incumplimiento, omisión, retrasos, colapso o utilizando calificativos asociados a alguna actividad del proceso como inadecuado, inoportuno. Esas palabras les pueden ayudar mucho a la hora de definir los riesgos porque se van a dar cuenta que lo que usualmente pasa cuando uno hace una primera identificación es que la mayoría de las cosas que uno dice son causas.
no el riesgo. Pero entonces, para que lo tengan súper claro, esas palabras que les acabo de mencionar funcionan súper bien a la hora de definir los riesgos para que logren englobar en un solo riesgo muchas posibles causas. Obviamente, dentro de esta definición, temas como cómo y por qué puede suceder son totalmente fundamentales para poder identificar cómo lo pueden llegar a mitigar posteriormente. Obviamente, es importante y se van a dar cuenta que los riesgos tienen múltiples causas y que obviamente dependiendo de la causa, el control también va a variar porque pueden existir temas de recurso humano, pueden existir cosas de tecnología, pueden existir cosas de acontecimientos externos. Es decir, al final uno tiene que identificar muy bien la fuente que origina esa causa para poderle identificar un buen control que lo mitigue. Otra de las cosas que es súper importante es, y lo he visto en algunas organizaciones, es que clasifican el riesgo una vez lo identifican, entonces puede que de pronto para que lo agrupen, que les ayude esa clasificación a agrupar los riesgos para mostrar informes a la junta directiva o a los comités de riesgos o auditoría que existen dentro de las organizaciones, pero lo que les digo, eso va a depender de lo que necesite la organización. Obviamente esos riesgos van a tener las causas, los agentes generadores, los impactos que tienen cada uno de los riesgos y obviamente lo que les digo, esa es como la información mínima y que puede cambiar o puede variar de una organización a otra dependiendo de cómo les interese monitorear como toda esta información de riesgos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿O vamos bien? Vamos bien. Perfecto, listo. Entonces, una vez ustedes hacen esa definición de los riesgos y de sus causas, la organización tiene que medir los riesgos de forma estandarizada en todos los procesos. Por eso es que las organizaciones tienen que tener una definición de unos criterios de medición, que obviamente lo que hacen es evidenciar la postura de la organización en cuanto a su propensión a los riesgos. Estos criterios de medición, ¿cuáles son? Probabilidad de ocurrencia e impacto. ¿Qué es lo importante en este punto, chicos? Lo primero y fundamental es que estas escalas de medición deberían haber sido aprobadas por la alta dirección, por la junta directiva, por el comité de riesgos, por algún órgano fundamental en la organización que permita que de verdad se haya, mejor dicho, que en esas escalas se esté definiendo lo que es el apetito de riesgo de la organización, lo que es la tolerancia al riesgo de la organización y lo que es la capacidad. Yo les voy a, en la última clase les voy a explicar un poco como estos tres conceptos para que lo tengan claro, pero al final es como de verdad qué está dispuesto a asumir la organización frente a un evento de riesgos que se materialice. Eso se tiene que ver. ¿Qué es lo que usualmente pasa? Que pueden en las organizaciones, yo he visto diferentes formas de definir estos criterios de medición. Entonces, he visto escalas cualitativas que yo les digo realmente cuando uno no tiene casi información, o bueno, cuando antes en el pasado uno no tenía casi información histórica de eventos de riesgo materializados y demás, estas escalas le permitían como a las organizaciones empezar a adquirir como toda esa información que les hacía falta para poderle como cuantificar, darle un número a estas escalas. Usualmente yo que recomiendo o lo que he visto que de verdad funciona bien es que las organizaciones manejen escalas cualitativas, pero también manejen escalas cuantitativas. Entonces, ¿cuáles son esas escalas cualitativas? Son una escala descriptiva que no tienen ninguna referencia económica. Entonces, no sé si ustedes lo han visto en... bueno, igual ahorita lo vamos a ver. Yo les voy a mostrar unos ejemplos de cómo son esas escalas, tanto cualitativas como cuantitativas, en lo que tiene que ver con probabilidad de ocurrencia e impacto. Las escalas también pueden ser semi-cuantitativas, donde obviamente se combina una parte descriptiva con un valor.
o la cuantitativa, que sí ya prácticamente la escala tiene un valor numérico. Entonces, entre mayor, como que más, entre mayor sea el nivel de madurez del sistema de prevención del riesgo del AFE en la organización, las escalas tienden a ser mucho más cuantitativas. Que he visto que como estamos en este proceso de que las organizaciones todavía están como aprendiendo unas que, pues, saco al sector financiero, sino que el resto de sectores que están como en este proceso todavía de conocer muy bien cómo funcionan todos estos sistemas de prevención, lo mejor es manejar dos escalas, la cualitativa y la cuantitativa. Entonces, como que para lo que no tenga información le puedo dar una descripción y a lo que ya tenga un valor numérico le puedo dar una, pues ya un número. Y eso es como lo que más o menos ha funcionado. Entonces, miren, como les estaba diciendo, los criterios que hay que definir, entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, que es la probabilidad de ocurrencia, obviamente la probabilidad es la variable que mide la posibilidad de que un riesgo se materialice. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la tercera columna del cuadro, entonces aquí estamos hablando como si la matriz fuera de 5 por 5, entonces estamos hablando de 5 niveles de probabilidad. Entonces, un ejemplo de escala cualitativa, es decir, por ejemplo, casi seguro se sabe que el caso ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Frecuente, suceso que se presenta con cierta regularidad. Ocasional, suceso que se presenta de forma esporádica. Improbable, suceso inhabitual. O raro, suceso que ocurre de forma excepcional. ¿Qué es lo que pasa en la práctica cuando estamos hablando de una escala cualitativa? Que puede que para lo que para mí sea esporádico, para la otra persona signifique totalmente, pues no sea esporádico, sino que tenga cierta regularidad. Entonces, uno trata de evitar de verdad no usar tanto esas escalas cualitativas, porque ahí lo que les digo, ahí ya entra. Si uno no le deja muy claro a la persona qué significa que sea esporádico, que es regular, que es inhabitual, pues obviamente eso va a cambiar dependiendo de quién califique el riesgo, entonces eso me puede empezar a variar como esas calificaciones que le vamos a dar a los riesgos. Ya uno que trata de decirle, venga, tratemos de ponerle números, entonces, ¿cómo puede ser una escala de medición de probabilidad cuantitativa? Entonces, miren, ya uno habla, se produce más de una vez al año, se produce al menos una vez cada 2 años, una vez cada 5 años, o que es la que yo más he visto que utilizan en las organizaciones y que realmente es la que uno más recomienda, es por ejemplo esa que está en la última columna, que dice se produce una vez al mes, se produce una vez cada 3 meses, se produce al menos una vez cada 6 meses, entonces uno ahí ya le está dando como un peso a cada vez, a ver cada vez cuánto se presenta. Lo que les digo, al final esto no es una camisa de fuerza, uno tiene como que tener súper claro la organización a la que le está haciendo la medición del riesgo para identificar qué tanta información tiene para poder identificar si la escala de medición que definieron es cualitativa o es cuantitativa. Obviamente uno debería tratar de ponerle lo que más pueda de números a estas escalas de medición. Pero lo que les digo, al final todos empezaron con la escala cualitativa mientras empezaban a generar esa información y ya yo creo que a medida que se va generando la información se van haciendo esos cambios. ¿Alguno conoce algún otro ejemplo de estas escalas de probabilidad? O por lo menos cómo lo manejan en sus organizaciones, algo parecido o es diferente o no saben cómo es la escala en las organizaciones que ustedes trabajan. Sí, por lo menos donde yo trabajo, el sistema de gestión de calidad la tiene aplicada tal cual de esa manera. Pero ¿quali o cuanti? ¿Con números o sin números? Sí, sin números. Ok. Pero, Ok. no mentiras. Ellos hacen una suma, o sea, cada cualidad tiene una ponderación en números. La suman y a medida que van sumando, pues se van ubicando. Ok. ¿Quién más?
cómo funcionan las organizaciones que ustedes trabajan? Pues yo no trabajo en ninguna, pues, hola, yo soy Carlos Gutiérrez. Yo no he visto, pues, yo no trabajo en ninguna de las empresas, pero con lo que he visto que también manejan es en tablas de en números de 0 a 1, donde uno es 100% de que va a suceder. Entonces la manejan pues, en porcentajes, que es la que creo que es es cuantitativa, ¿no? Sí, Donde el número máximo es 1, que es seguro que va a ocurrir, un punto medio que es el punto 5 y ya 0,1 o 0,0 cuando es muy raro. ok. Si ven, al final son diferentes formas de expresar diferentes niveles de cada cuánto se puede presentar, cuál es la posibilidad de que se presente, pero cada organización lo expresa de la mejor forma o de la forma que considera que es mucho más claro para su organización. Entonces, esto tampoco es una, mejor dicho, que es que tienen que definirlo específicamente así, es como lo que le funcione mejor a la organización y obviamente también va a depender de la información que logren recopilar de cada cuánto se les presentan los eventos de riesgos para que puedan decir, uy, sí, casi seguro es que efectivamente se me presenta a diario, por ejemplo. Y llegan ya cuando se conoce tanto el proceso, uno ya logra identificar, por ejemplo, ese casi seguro cada cuánto puede ser. Entonces ahí es cuando uno pasa de lo descriptivo a ya referenciarlo con un número. No sé si alguien más quiera intervenir con respecto a esas escalas, si conocen alguna otra escala de probabilidad de ocurrencia o vamos bien. ¿Seguimos? Profe, buenas noches, Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Profe, yo en relación pues con esta pregunta, sí, pues no tengo o bueno, mucho no, nada que exponer porque realmente en mi ámbito laboral jamás, digamos, yo he estado relacionado con matrices. Ok. Pero sí tengo una pregunta relacionada con los niveles numéricos. No me ha quedado muy claro cuando hablamos de 5x5, 3x3. Realmente aún me confundo con eso. No sé si de pronto me lo podría aclarar, tan amable. Entonces, mira, al final una organización cuando va a gestionar sus riesgos, lo primero que tiene que, como dentro de esas cosas de metodología que hay que empezar a definir es, vamos a manejar una matriz de 3x3. ¿Eso qué significa? 3 niveles de probabilidad y 3 niveles de impacto. O una matriz 4x4, que son 4 niveles de probabilidad, 4 niveles de impacto, o 5x5, que es 5 niveles de probabilidad o 5 niveles de impacto. Yo qué te diría de lo que he visto realmente, la matriz que más utilizan las organizaciones y que desde mi punto de vista profesional es la que más muestra de forma como certera la ubicación de los riesgos, es una matriz 5x5, es decir, que tiene 5 niveles de probabilidad y que tiene 5 niveles de impacto. Obviamente, entre menos niveles tenga, lo que tú vas a hacer es agrupar más riesgos que se puedan ubicar en una sola casilla. Lo que pasa es que yo diría que para uno poderlo monitorear de una forma más certera es porque es que, ¿qué pasa? Y eso creo que te va a quedar mucho más claro en la clase de la semana entrante cuando veamos esas matrices, porque obviamente dependiendo si coges una matriz de 3x3, una matriz de 4x4 o una matriz de 5x5, también tienes que definir como organización los niveles de severidad que vas a manejar en esas matrices. Entonces, yo que he visto en las matrices de 5x5, que son las que yo de verdad recomiendo, porque no agrupan diferentes riesgos en una sola evaluación, y eso te va a quedar mucho más claro en la próxima clase, y es que lo que una matriz de 5x5, las organizaciones generalmente definen 4 niveles de severidad. Entonces uno va a decir, en esa matriz me va a generar un nivel rojo, un nivel como para no darte números ahorita, sino como para que, es más, no lo tengo acá en estas diapositivas, lo vas a ver en la próxima clase, pero uno podría generar como 4 niveles de severidad. Entonces uno rojo, un amarillo, uno verde,
como para decirlo, que en verde no, Rojo, pues naranja, amarillo, verde, casi siempre. sí, entonces uno va generando como unos niveles de severidad, pero entonces lo que te digo, al final, una matriz de 5x5 va a permitir que como que los riesgos que sean realmente críticos queden ubicados en cierta zona del mapa de calor. Si tú cuando haces matrices mucho más pequeñas, lo que vas a hacer es que vas a terminar agrupando, entonces puede que haya un riesgo que no sea tan crítico, que te quede crítico porque al final la matriz es mucho más pequeña. Pero para que te hagas una idea, al final es como de cómo tú quieras como organización gestionar los riesgos. Entonces, tú puedes querer acumularlos todos en un mismo nivel o puedes quererlos diferenciar, por ejemplo, por niveles de criticidad. Entonces, eso te lo va a permitir una matriz de 5x5. He visto, realmente les digo, de las empresas grandes, sí, yo no he visto, es más, creería, la mayoría que he visto es 5x5, creo que 4x4 hace mucho tiempo no veo y 3x3 sí es que ninguna, o por lo menos de en las que yo he estado, no sé si de pronto alguno de sus compañeritos en sus organizaciones manejen de 3x3 o 4x4. Eso depende, profe, de las organizaciones, del nivel de seriedad y compromiso con el que quieran hacer las cosas, porque usted sabe como auditora que hay empresas que solo les interesa papelería y hacen todo de la manera más abreviada posible. Sí, y yo sí les digo que al final mi recomendación como experta en este tema es matrices de 5x5, porque no todos los riesgos pueden tener el mismo nivel de criticidad y al final la matriz de riesgos y un mapa de calor lo que busca es que las organizaciones prioricen sus riesgos porque no a todos se les tiene que dar exactamente ni el mismo tratamiento y obviamente dependiendo del nivel de criticidad que se me ubiquen en el mapa, yo debería definir un responsable, un tratamiento. Entonces, por ejemplo, esos que son tan críticos, eso es casi que un monitoreo permanente, es como tienes que estar ahí. Obviamente, si ya el nivel de riesgo va bajando, entonces ya están en la parte naranja o la parte amarilla, uno diría, bueno, hay que tener un monitoreo constante, pero no tan encima. Uno podría empezar como a definir como organización frente a ese tipo de riesgos, cómo quiere las medidas de tratamiento, cómo quiere. Entonces, por ejemplo, si el riesgo me quedó en verde, uno diría, bueno, como organización yo digo, lo voy a estar monitoreando, pero pues tampoco es que tenga que estar ahí encima. Entonces, uno como organización también define qué tipo de tratamiento hacer con esa criticidad que le da a uno el mapa de riesgos ya una vez ubicado después de tener en cuenta los controles. Entonces, al final es eso, se trata de poderle decir a la organización, mire, estos que son acá críticos, priorícelos si usted tiene que hacer casi que una intervención inmediata en ese tipo de riesgos. Y también le puede decir uno a la organización, mire que aquí ya hay unas cosas que ya están como que si se materializan el impacto tampoco es tan grave, entonces uno podría decir, bueno, el monitoreo puede ser mensual, no tiene que ser diario como nosotros porque al final están en la parte verde. Entonces, ese son el tipo de decisiones que uno espera que las organizaciones hagan frente a una matriz de riesgos y un mapa de calor que al final lo que les va a decir es priorice su intervención, porque al final, miren, ustedes se van a dar cuenta que las organizaciones tampoco pueden intervenir todos los riesgos al mismo tiempo, pero no se le podría decir, venga, a los críticos intervéngalos ya, inmediatamente, los otros dan un poco más de tiempo. Entonces, ese es en el tipo de decisiones que uno espera que las organizaciones tomen ¿con qué? Con las matrices. De todas formas, no sé si te quedó clara la respuesta, pero en la clase, en la próxima clase, les voy a mostrar cómo son esas matrices de 3x3, 4x4 y cómo se identifican los niveles de severidad para que te quede un poco más claro cómo se ve, porque es que como aquí no tengo la imagen, sé que no te va a quedar como grabada la información. Creo que a uno le queda mucho más fácil cuando ve, por ejemplo, Carlos acaba de mandar al chat un ejemplo. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase, pero no sé, ¿te quedó claro? Sí, señora, mucho mejor. Ok. Muchas gracias. Igual lo que estábamos viendo con sus compañeros, por ejemplo, en este ejemplo,
los valores o las calificaciones que se dan a estos diferentes niveles de probabilidad de 5, 4, 3, 2, 1, pero esa calificación también puede cambiar dependiendo lo que les acaba, por ejemplo, de mencionar el compañero, que él veía que en uno era casi seguro y que el ocasional, que es el 3, era 0,5 y que el raro era 0,1. Entonces, al final, miren que la forma de medirlo, dependiendo de la organización, también va a cambiar, dependiendo de lo que la organización defina que le sirve. Entonces, lo que les digo, esto no es una camisa de fuerza. Cada organización es un mundo y es como que lo que le sirva a la organización es bienvenido. Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta frente a la probabilidad de ocurrencia? ¿O vamos bien? Lo de los colores que están mencionando, eso también es definición de cada organización. Yo he visto mapas de calor que tienen rojo, amarillo, naranja, verde, otras que tienen rojo, naranja, azul. Pues al final eso lo define también cada organización. Lo que tiene que quedar claro para todos los públicos de interés es cada color a qué hace referencia, si es a lo crítico, si es al nivel bajo, pues al nivel de severidad que definan. Obviamente se van a dar cuenta que las definiciones de las escalas también dependen de cada organización. Hay unas organizaciones que pueden poner una escala muy alta, alta, media, baja, muy baja, o pueden que utilicen otros descriptivos para definir los 5 niveles. Entonces, lo que les digo al final, depende de cada organización la definición de todos estos criterios y de cómo lo quieren llamar y de los colores que le quieran poner. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, yo no. Listo. Vámonos entonces con la siguiente diapositiva que estamos viendo es el impacto. Obviamente ustedes saben que el impacto corresponde a la evaluación del efecto y la consecuencia producida de materializarse un riesgo al interior de una organización. Entonces, acá este es un ejemplo también de una matriz de 5x5. Entonces aquí hay 5 niveles donde, por ejemplo, el nivel 5 lo consideran catastrófico, el nivel 4 mayor, el nivel 3 medio, el nivel 2 menor y el 1 no significativo. ¿Qué he visto en las organizaciones que manejan diferentes niveles de impacto? Entonces, ¿qué es lo que más visto? El impacto legal, el impacto económico, el impacto reputacional, el impacto de contagio, el impacto operacional, pero también esto es un tema que las organizaciones pueden definir. Entonces también he visto escalas, por ejemplo, impacto ambiental o impacto, pues dependiendo como de los diferentes criterios que quiera definir la organización. Esto también depende de cada organización. Uno que debería tratar de, cuando uno va a hacer estas definición de estas escalas de impacto, entonces si uno tiene un tema legal, uno debería incluir a toda el área, a la persona encargada, al área jurídica de las organizaciones, para que te ayude a identificar, bueno, cuál puede ser lo peor que le puede pasar a la organización hablando desde el aspecto legal. Entonces, uno en todos estos riesgos de LAFT entraría a identificar, venga, conocemos de pronto alguna multa, cuál ha sido la multa mayor que le han puesto a una organización cuando se ha materializado un riesgo de LAFT. Tenemos datos en cuánto costó, como para que las organizaciones a través de esa información puedan empezar a identificar qué puede llegar a ser catastrófico, mayor o medio, dependiendo de esa información. Obviamente en el tema económico sí tiene que estar todas las personas encargadas del manejo del dinero en la organización, para que ellos puedan decir, venga, definitivamente algo pues, que se puede llegar a presentar y puede valer tanto. Entonces, miren, por ejemplo, en este ejemplo que les traigo acá, esa definición está en salarios mínimos, la pueden dar en el porcentaje del EBITDA. Al final, como que las organizaciones pueden definir cualquier indicador financiero
que les represente como para decir, venga, puede ser tanto porcentaje de este indicador como para yo poder también definir un criterio. Pero lo que más he visto en el tema económico es más que todo salarios mínimos, de cuánto la organización está dispuesta a asumir en esos riesgos. Reputacional, la escala reputacional, uno que evidencia, entonces hay unos que hablan, por ejemplo, de que que no sé, que un medio local o una emisora local, regional, dio una noticia que impactó negativamente la reputación de la organización. Hay otros que ya hablan, bueno, qué porcentaje de cobertura tuvo esa difusión, entonces si fue local, si fue regional, si fue nacional, si fue internacional. También he visto unas escalas que dicen el rumor duró una semana, 15 días, un mes, 2 meses o cuántas redes sociales están involucradas en traspasar como la información que está dañando la reputación. Entonces, ahí uno ve como también diferentes formas de medirlo. En el tema de contagios, sí, es como lo más, esa escala la he visto mucho más cualitativa, es decir, como que se pueda llegar a tener un efecto de contagio menor, mayor, pero al final no he visto, pues realmente la he visto muy descriptiva, no la he visto con números. Operacional, sí he visto empresas que ponen, si me afecta, por ejemplo, lo he visto en horas, que lo que se materialice me afecte la operación en que sea un parálisis de la operación en horas o en días. También he visto que se afecte operativamente tanto porcentaje de la operación, entonces ponen como esto se pudo solventar directamente por el área comprometida o en un segundo nivel el área no pudo sola, entonces tuvo que contactar a otra área para poderlo solucionar. O he visto, no, ya definitivamente no se pudo solucionar internamente, entonces se tuvo que buscar a alguien externo que venga a activar la operación. Es decir, al final las escalas, lo que les digo, van a depender mucho de lo que le interese a la organización, cómo puede medir lo que la pueda llegar a afectar. Y pues aparte de la legal, de la económica, reputacional, de contagio operacional, también he visto en el aspecto ambiental, he visto también escalas de impacto social, de pronto para de esas empresas que su estrategia está muy enfocada a generar un crecimiento en las zonas donde está la organización, entonces ellos miran cómo están impactando a las regiones en donde están ubicados. Esas son como en grandes rasgos como las que yo he visto. Los escucho, chicos, a ver si ustedes tienen o conocen otros niveles de impacto que hayan visto en sus organizaciones o lo que conozcan. ¿Tienen algún otro impacto? No, la verdad que yo sí no he visto otros impactos como los que usted nos ha mostrado. ¿Les quedan claros? ¿Tienen alguna inquietud? Están muy callados. No, estamos, bueno, por lo menos yo estoy viendo la información, estoy tratando de procesar tanta. Pero no es que estemos callados ni dormidos, profe. Tranquila que nosotros aquí estamos firmes. No, igual chicos, al final no se enreden tanto con esto porque al final lo que les digo, estas escalas van a depender de cada organización. Estas escalas por lo general están construidas por las personas que están relacionadas con cada uno de los temas. Entonces, yo les estoy como tratando de que ustedes tengan claro que al final, eh, que he visto que lo que más se usa es que las escalas de impacto varían. Obviamente, que he visto también que hay unas empresas que le dan el mismo peso a que si el impacto es legal, que a que si el impacto es económico, que si el impacto es reputacional.
He visto otras empresas que le dan un peso más, por ejemplo, que la gente dice, no, si a mí me pegan en el bolsillo, entonces el aspecto económico para mí pesa mucho más, el reputacional también, pero yo, por ejemplo, el operacional o el legal podría no darle el mismo nivel. Al final, cada organización define eso dependiendo de su estrategia, sus objetivos, hacia dónde va y también de su apetito de riesgo, porque hay organizaciones que sí están dispuestas a asumir un riesgo mayor, hay otras que no, entonces pues eso se va a demostrar y eso va a quedar evidenciado en cómo definen todas estas escalas, tanto para medir la probabilidad como para medir el impacto. ¿Alguna pregunta hasta aquí o vamos bien? Vamos bien. Listo. Entonces, después de que tenemos estos criterios de medición, miren, acá hay otra diapositiva de, por ejemplo, una organización que tiene unas áreas de impacto donde me dice, venga, a mí si me toma, si el riesgo me afecta reputación y confianza del cliente, para mí es 5, es decir, realmente el mayor impacto. Si me pegan el aspecto financiero es 4, si me pegan en el tema de productividad es 3, si es de seguridad y salud 2, si es multas y penas legales 1. Al final, esto va a depender de cada organización, entonces cada uno puede llegar a definir qué le parece que es lo que tiene mayor impacto y que definitivamente le parece catastrófico y qué es lo que considera que al final, si se llega a materializar, listo, puede llegar a tener un impacto que no va a ser tan representativo para la organización. Entonces, miren que esta es otra forma de definir esos criterios de impacto. Otra de las cosas que también dentro de la definición de los riesgos y de las causas también tenemos que definir unas consecuencias. Obviamente estas consecuencias se dan sobre las personas, los bienes tangibles o intangibles. La mayoría de esas consecuencias en las matrices de riesgos de las organizaciones, yo veo que ponen como una lista desplegable donde ponen cosas como pérdida económica, sanciones, daño ambiental, pérdida de credibilidad, disminución de las ventas. Uno puede llegar a hacer como una definición para que cuando las diferentes personas que van a diligenciar las matrices de riesgo lo que hacen es definir el riesgo, la causa y de una lista desplegable de consecuencias puedan escoger múltiples opciones, porque aquí, chicos, es también súper claro que un riesgo tiene múltiples consecuencias, no es una sola. He visto organizaciones que de pronto en la matriz de riesgos manejan o deciden seleccionar una única consecuencia y dicen como que esa es la más importante para la organización, pero lo que más veo es que las organizaciones manejan, permiten dentro de la matriz incluir las diferentes consecuencias que se puedan presentar. Listo. Obviamente, chicos, cuando ustedes tienen esa probabilidad y el impacto, es lo que nosotros conocemos como el riesgo inherente y es el riesgo propio de la organización sin tener en cuenta los controles. Entonces, este es como el primer cálculo que uno hace en una matriz de riesgos, el riesgo inherente, y el riesgo inherente sale de tener en cuenta tanto el nivel de probabilidad del riesgo como el nivel de impacto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo claro? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el riesgo inherente, que es el riesgo propio del negocio de una organización. Pero entonces es como la mitad del ejercicio. Ahí el ejercicio estaría incompleto porque para nosotros poder calcular el riesgo residual, que es al final el nivel de riesgo que utilizamos para tomar las medidas de tratamiento de los riesgos, tenemos que tener en cuenta los controles. Profe, ese es el que algunos autores llaman puro. Exacto, el riesgo inherente es el riesgo puro. Exactamente, ¿sabes? Es el mismo riesgo puro que es al final sin controles. Es el riesgo que tiene una organización por el hecho de existir. Gracias. Una vez uno tiene ese riesgo, lo que hace es identificar los controles. Entonces, aquí es súper clave, chicos. Cuando nosotros hablamos de controles, los controles tienen que ir definidos a mitigar las causas de los riesgos. En esto también que es importante, que cuando nosotros tenemos identificados para cada una de las causas de los riesgos el control, lo que vamos a hacer es evaluar tanto el diseño como la eficacia operativa de los controles para poder llegar al riesgo residual. Entonces, ¿qué significa esto?
Entonces, cuando yo defino un control dentro de una organización, yo debería, como mínimo, definir los siguientes elementos del control. Entonces, primero el objetivo, entonces, ¿qué busca hacer el control? Como segundo aspecto, el procedimiento, cómo se lleva a cabo el control. El tercer elemento que debo definir es la naturaleza del control. Entonces, el control es automático, es manual o dependiente de tecnología. Otro de los elementos es el tipo de control. El tipo de control es si el control es preventivo, detectivo o correctivo. Obviamente eso va a depender, la clasificación del tipo de control va a depender de cuándo se activa. Entonces, igual eso lo vamos a ver con mucha mayor profundidad en el momento de la creación. Otro de los aspectos que tenemos que ver dentro del diseño es el responsable, quien lleva a cabo el control, periodicidad, cuánto se realiza el control. Estos son los aspectos mínimos que debería uno validar del diseño de los controles. Entonces, que cada uno de esos controles que tiene la matriz tenga un objetivo, un procedimiento, una naturaleza, tipo, responsable, periodicidad. Y obviamente a eso yo le doy como una asignación para poder calificar ese diseño. Cosas que yo he visto adicionales como en la práctica. Hay unos que le dan un peso a que toda la información del control se encuentre documentada, también le dan un peso, que es importante que se encuentre la información, que haya un soporte de que se ejecutó el control, que haya una firma, que haya quedado como el soporte que alguien aprobó, ese tipo de cosas también las tienen. Obviamente esa es una parte. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Miren, para el tema de los controles que pasan en las organizaciones, lo que yo he visto cómo funciona esto en la vida real. El área de riesgos, el oficial de cumplimiento con los diferentes dueños del proceso llegan hasta la identificación, le damos una calificación de probabilidad de impacto, pero en el tema de los controles es donde está la mayor debilidad. Entonces, si las organizaciones en las que ustedes trabajan tienen áreas como auditoría, como revisoría fiscal, algún órgano de control, estas áreas las pueden apoyar en esta parte de lo que tiene que ver con la parte de los controles. Es entrar a validar efectivamente lo que les acabo de mostrar del diseño, que efectivamente si yo estoy diciendo que yo hago, que por ejemplo, que la vinculación de clientes en la organización es diaria, pero tengo que, voy a hacer una validación de la aprobación de, por ejemplo, el conocimiento de estas contrapartes mensual, yo ya podría decir, venga, ahí hay un error en el diseño porque es que yo estoy vinculando contrapartes diariamente y el control está mensual. Yo debería estar haciendo una aprobación mensual, una aprobación diaria, no mensual, por cada cuánto se presenta. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno debería entrar a decir frente al control, cada cuánto debería ser, quién debería ser el responsable, que eso es súper importante, chicos, que al final la persona que ejecuta el control tenga el nivel que se necesita en la organización para tomar decisiones en cuanto al control que ejecuta y que uno que encuentra que definitivamente o no tiene asignado un responsable o en algunos casos ni siquiera la información del control está escrita. Entonces en muchas organizaciones las cosas se hacen como porque es mi día a día, pero yo no estoy dejando soporte ni evidencia de lo que estoy haciendo, pero lo hago. Entonces en ese tipo de situaciones es cuando deberían entrar no solo las áreas de, obviamente, auditoría, control interno, cumplimiento, entran a apoyar, pero hay que también entrar a, yo no sé, la mayoría de las organizaciones no tienen control interno, esta es la función de un área de control interno, que haga todas estas definiciones y que acompañe a los diferentes responsables a hacer esas definiciones y a que efectivamente se valide que lo que se haya definido como control me mitigue el riesgo, que es lo que se conoce como eficacia operativa de los controles. Una cosa es que yo en mi diseño, en mi creación del control, diga, lo voy a hacer así, entonces voy a hacer una aprobación que va a ser cada vez que voy a vincular a una contraparte, entonces esa validación la voy a hacer cada vez que se vaya a presentar, el responsable va a ser el oficial de cumplimiento,
Entonces, la periodicidad va a ser cada vez que se presente una vinculación. Entonces, uno va, miren que ahí ya les estoy dando varios de los elementos del diseño. Entonces, una cosa es como yo lo creo. Ya la eficacia operativa es venir a comprobar que efectivamente todo eso que yo creé, efectivamente sí está funcionando y sí me está mitigando de forma adecuada el riesgo. Entonces, ahí prácticamente que es entrar a comprobar que efectivamente funciona. En las organizaciones grandes, esta eficacia operativa por lo general nos la pueden ayudar a, a crear las áreas de control. Entonces, un área como auditoría que tiene una independencia y una objetividad diferente puede entrar a evaluar de forma independiente la definición del control y puede llegar a decir está funcionando o no está funcionando. Entonces, eso yo lo puedo cuando ya me llega el informe de auditoría diciéndome el control funciona o no funciona, esa información yo la puedo ingresar dentro de la matriz y decir, ah, efectivamente funciona, entonces me mitiga el riesgo y lo voy a desplazar tantos niveles en el mapa, que eso lo vamos a ver la próxima clase de cuántos niveles debería bajar dependiendo de el porcentaje de eficacia operativa que tengan los controles. Este tipo de cosas, lo que les digo, es donde yo veo en la actualidad la mayor debilidad, es decir, como que ya hemos aprendido el tema de identificar los riesgos, las causas, las consecuencias, de calificarlos. En el tema de controles todavía tenemos debilidades y es porque, lo que les digo, hay organizaciones que tienen áreas de riesgos, entonces el de riesgos llega hasta que lo califica y después entra el de control interno a hacer la parte de los controles. Entonces, al final hay que lograr que las diferentes áreas trabajen conjuntamente porque el ejercicio realmente de riesgos llega hasta el riesgo residual. Y el riesgo residual es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles y es ahí es donde yo ya, cuando ya tengo el mapa residual, es donde la organización debería tomar decisiones frente a cómo quedan los riesgos. Entonces ya los que están en el área crítica tienen que tener un tratamiento inmediato y lo que les decía, ya como las definiciones que haga la organización frente a esos niveles de severidad que quedan. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí del tema de controles? Ahora, yo no, profe. Objetivo búsqueda. ¿Y los demás? ¿Están callados? Chicos, me preocupa. No, profe, no, sino que no, pero uno le da pena siempre decir que no, porque uno no sabe los otros compañeros qué opinión tienen. Pero vamos claro hasta aquí. Yo sé que es mucha información en una sola clase, pero chicos, esto es lo que en gestión integral de riesgos 1 es como lo que abarca como la estructura de lo que a mí me pasaron, lo que fue gestión integral de riesgos 1. O sea, aquí estamos haciendo como un repaso para que cuando vayamos a crear la matriz ustedes tengan claros los conceptos. Pero entonces, ¿vamos bien? ¿Hasta aquí? Sí, señora, por mi parte, sí. Ok, entonces una vez ustedes tienen... Profesora, es que este tema sí es nuevo. Para nosotros sí es nuevo este tema. Pero lo que nos estás contando sobre esto, sobre los controles y los riesgos. Chicos, yo aquí les pido mil excusas, es porque a mí lo único que me pasó en la Universidad de Gestión Integral de Riesgos 1, como para poder saber cómo iba a ser Gestión Integral de Riesgos 2, fue un módulo y lo que yo vi del módulo fue una parte de riesgos, una parte de controles, entonces pues yo pensé que los temas los habían visto y obviamente estas son las cosas que la universidad tiene que tratar de saber muy bien para poderle dar continuidad a una materia. Entonces, igual, lo vamos a... No, igual, profe, si usted lo está tratando como repaso, está supremamente claro y fácil. Entonces, pues, no creo que tampoco vamos a tener dificultades, pienso yo. No, igual cualquier cosa, igual la próxima clase que es la matriz, esto lo vamos a ver un poquito más aplicado. Cuando ustedes hagan el primer parcial, ahí vamos a poder validar si los conceptos les quedaron claros. Entonces, yo creo que el momento en el caso tal de que les llegue a generar otra vez alguna inquietud frente a estos temas,
es que, por ejemplo, para la construcción del primer parcial, cualquier duda que tengan me pueden preguntar, porque yo sé que generalmente a uno las dudas le aparecen es cuando ya tiene que hacer un ejercicio práctico y ese es el primer parcial. Entonces no se preocupen, igual esto lo vamos a volver a ver en la próxima clase, pero ya práctico, y en el primer parcial vamos a poder ya como aplicar lo aprendido. Entonces, cualquier cosa igual me pueden preguntar, porque yo sé que este es un tema que al final en esto estamos en las organizaciones que estén terminando como de entender la dimensión de todo lo que implica la matriz, que al final es mucha información, pero Pero, acabamos. profe, de todos modos, vas a colgar esto, ¿cierto? En las ayudas. Sí, lo que les dije, este módulo está en construcción, este módulo no tiene lo que ustedes reciben usualmente como de guía de cómo funciona. Estas diapositivas yo las hice es como para poderles ir mostrando cómo vamos evolucionando. Mi idea sí es entregarles completamente las diapositivas para que ustedes se acuerden de todo lo que vimos en cada una de las unidades. Y como material de apoyo, porque como ustedes no tienen ese módulo escrito, entonces para que les quede la evidencia de lo que se vio en clase. Ah, bueno, Entonces, ya. es como para entregárselas a ustedes. Pero sí, esa es la idea. Pero entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Listo. Confirmo. Listo, entonces aquí esta diapositiva dice lo del riesgo residual, que ya lo que les dije es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles, y que es con este riesgo residual que las organizaciones priorizan los riesgos y toman las decisiones de tratamiento de los mismos. Las medidas de tratamiento las vamos a ver más adelante. Y que lo que les Profe, decía, una preguntita, qué pena que me interrumpa. tranquilo, En LAFT, el riesgo residual tiene que ser cero siempre, ¿o no? depende de que yo te diría que el apetito de riesgo en los riesgos del AF es que sí, uno debería ser cero tolerante a cualquier materialización del riesgo del AFT. Lo que pasa es que hay que empezar a ver las diferentes, porque uno sí se puede llegar a dar cuenta que en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo se pueden manejar diferentes niveles de criticidad. Aunque todo es realmente crítico en caso de que se materialice, sí se pueden llegar a diferenciar unos niveles de criticidad. Entonces, uno podría llegar a decir, hay cosas que uno podría llegar a decir, bueno, esto no es tan crítico, se puede manejar, pero eso dependerá, mejor dicho, eso no es tanto a nivel de riesgo, sino a nivel de las diferentes causas que puedas identificar del riesgo. Pero eso lo Pero, vamos a pero ver. queda uno como con un poquito de, como encalambrado, porque es que el apetito obviamente tiene que ser riesgo, tiene que ser cero, perdón. Pero cuando uno, o cuando a uno le dicen las organizaciones que pues, puede tolerar un poquito y que el riesgo residual le permite un margen de tolerancia, dice, pero entonces, ¿cómo así? Pues, lavamos apenas 1 milloncito, lavamos dos, No, 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 financiamos dos. no de lavar, porque yo sí te diría que al final, para mí, es igual de grave que me laven 10 Sí, mil pesos a que me laven un así, millón. exactamente, por eso es que uno dice entonces la medida de tratamiento tiene que ser cero, todo tiene que ser cero, porque si dejas un riesgo residual que les permita una permeabilidad, sea poquita, eso quiere decir que tu sistema de cumplimiento es completamente deficiente o ineficiente. Porque en este tema, por eso decía, en riesgos uno ve muchas cosas que uno puede trasladar el riesgo, puede hacer un montón de medidas de tratamiento, pero en el AFT con el cumplimiento usted o lo hace bien o le pasó su lavado, le pasó su chicharrón, con todas las consecuencias que eso tiene, que casi todas son catastróficas. Total. Lo que pasa es que te vas a dar cuenta que hay organizaciones que todavía no entienden la complejidad de lo que trae una materialización de un riesgo del AFT.
Así es, sí señora, así es tal cual. Y entonces uno que se evidencia que uno todavía está internamente dando esas peleas de decir, venga, es que no es solo la empresa, mire que el oficial de cumplimiento también entra a responder con patrimonio personal. Entonces uno como oficial de cumplimiento también de alguna u otra forma tiene la obligación de hacerlos ver a ellos la gravedad que ellos de pronto no ven. Entonces uno lo que debe buscar son casos que ya se hayan presentado tanto en Colombia como en el mundo y de cuáles han sido las consecuencias y de lo que eso genera. Porque mira que una de las cosas que uno ve es que la gente no tiene ni idea de qué es el riesgo reputacional y de cuánto, mejor dicho, eso, medirlo económicamente, cuán una mala noticia o una noticia falsa que se pueda mover en redes sociales, cómo puede llegar a afectar a una organización en menos de nada. Y eso hasta ahorita son cosas que las organizaciones están empezando a entender. Entonces yo sí te diría, ¿hacia qué deberíamos ir? Hacia que efectivamente eh, el riesgo, si estamos hablando del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, sí. Uno, el nivel de tolerancia, de capacidad y de apetito es cero. Es que es Sí, así. señora, tal cual, sí, sí, es que pues, es que es el lado de activos. De hecho, cuando usted mira los tipos penales y el código penal, no es el que lave de $1.000 o $10.000, no es el que lave, así de sencillo. Exacto. Y al final, uno sí, lo que yo te diría es que al final los riesgos, todo lo que tenga que está involucrado en este riesgo es crítico y es de intervención inmediata. Es de hacer ya, no es de... Lo que pasa es que al final, para que ustedes entiendan, como los riesgos que tiene una organización no son solo los del LAFT, al final los del LAFT por lo general siempre van a estar en la zona roja, en lo crítico y en lo que yo En tengo el que tener. mapa de calor, claro, claro que sí. Exacto. Y entonces los otros riesgos se pueden ir viendo en los otros niveles, pero al final la organización los tiene que gestionar todos. Y esa es al final la conclusión a la que uno llega. Los rojos son los de LAFT y obviamente uno puede llegar a encontrar, dependiendo de lo que hace cada organización, puede encontrar otros riesgos que estén en lo crítico, pero al final de eso se trata, que al final la organización entienda que si esto se materializa, esto va a tener un impacto catastrófico en una organización. Bueno, Y, señora, gracias. y entonces ahí lo que sí les digo es, efectivamente el resultado es rojo y es de tratamiento inmediato y es de que los responsables de este tipo de cosas deben ser personas que en las organizaciones tengan un nivel que les permitan tomar decisiones, es decir, que de verdad puedan tomar decisiones. Porque esto de verdad, cualquier cosa que se pase puede tener, mejor dicho, es que de verdad que no sé, Sí. uno se Sí, queda así. profe, es que un oficial de cumplimiento sin dientes y sin garras es un alcalde del pueblito paisa. Ay, pero mira, yo he visto de verdad oficiales de cumplimiento, por ejemplo, del sector minero, que no tienen herramientas para hacer lo que tienen, por lo menos para conocer sus contrapartes. Y uno dice de verdad, el riesgo que asumen ellos como profesionales es No, profe, demasiado. ahí me han tocado diplomados y seminarios donde el oficial de cumplimiento postulado es un mensaje, es el mensajero. Imagínate, y es que eso es la tristeza, que uno ve oficial de cumplimiento, salario 1 millón, 2 millones, y yo digo, Dios mío, con la responsabilidad que asume una persona de esas, no hay derecho. Pues al final está, yo creo que en ese aspecto las organizaciones todavía no han entendido la gravedad y que al final lo que quieren es cumplir, entonces lo que les interesa es que, ay, asuma usted como oficial de cumplimiento. Muchos de ustedes se han dado cuenta en la especialización por compañeros que mucha gente viene a hacer estos estudios es porque les tocó dentro de la organización ser oficiales de cumplimiento. Y Ah, sí, señora. Y ahí vienen las matrices de 3x3, por ejemplo, que eso es lo que yo le decía ahora. Profe, yo pienso que todo eso cambia en el 2022, por ahí junio, un año más o menos, que empiece ya a caer sanciones duras, porque ahí sí se van a dar Claro, cuenta no, que no, esto es no, de eso es. verdad. Juan, eso cae porque el Estado
ante la deficiencia que tiene en materia económica, lo que va a salir es a salir a sancionar a diestra y siniestra. Lo que pasó con Santos y la Superintendencia de Industria y Comercio. Empezaron a sancionar a diestra y siniestra. Lo mismo va a pasar con esto, exactamente lo mismo. Y ahí ves la es que nueva nosotros reforma vamos a tributaria, ¿hacia entrar. dónde va? Mira la nueva reforma que es apuntando a la evasión, que la evasión es un delito fuente, o sea que esto va a hacer clic de una manera muy dura y la gente va a reaccionar o a tomarlo en serio en el 2022, cuando empiece nos sirva a decir. Sí, de acuerdo. Y que al final, de verdad, la responsabilidad es muy alta y la organización debería entenderlo porque también esto puede llevar a que una organización de verdad quiebre. Absolutamente. Oye, qué pesar de los oficiales de cumplimiento, que no saben en lo que se están metiendo, por Dios bendito. Aparte del tema penal, el tema también, el tema económico, porque responden con patrimonio, como usted dijo ahora. O sea, esto es eso puede destruir completamente una persona y una familia. El papá en la cárcel y la casa embargada, todo embargado, cuentas embargadas, jodidos. La verdad es que sí. Y la única forma de uno poder como tomar una responsabilidad como esas es un oficial de cumplimiento tiene que tener conocimiento y tiene que tener una malicia indígena bárbara. Mejor dicho, tiene que pensar mal, pero mal, re mal. Ay, sí, profe, porque uno se encuentra unos gatos de porcelana tremendos. No, y yo les digo, yo he visto unos oficiales de cumplimiento que yo digo, Dios mío, ¿cómo si no tienen ni siquiera las herramientas? Y miren que ahí la organización juega un papel muy importante en dar una infraestructura tecnológica, sistemas de verdad, que la información se pueda cruzar casi que en línea, porque si no, uno se vuelve detectivo. Y cuando uno viene a detectar, eso ya ha podido hacer mil cosas. Y eso es lo que uno como oficial de cumplimiento tiene que exigir también herramientas, uno tiene que exigir equipo de trabajo también dependiendo de qué tan grande es la organización, porque es que también he visto organizaciones que tienen el oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento con una sola persona y no les da para validar la cantidad de transacciones que puedan llegar a tener, por ejemplo, contrapartes. ¿No les da? Así es, y la pelea con los comerciales, Ah, cumplimiento y sí. agarrado con comerciales. Que ellos quieren vender y no les importa saltarse los controles y no entienden la gravedad o de por qué se hacen las cosas, porque al final todo tiene un porqué y uno está tratando también de cubrir que la organización se vea afectada, pero al final eso es en lo que uno se encuentra en el día a día. Miren, yo he visto unas cosas que yo de verdad digo, no puede ser, y que uno dice, o les han lavado y no han detectado o porque es que hay muchas empresas que tienen controles pues muy débiles, muy débiles. Lo que pasa, profe, es que la pregunta también es, ¿y esas empresas de quién son? ¿Y esa empresa dónde salió? Entonces, eso también le falta, esa es Sí, y es más, preguntado que uno tiene que hacerse cuando le hacen ofertas. total, o por ejemplo de lo que va a ser el foro que tenemos este fin de semana y son esas empresas fachadas, esas empresas que son de papel. Así es. Mire, profe, usted como auditora, por ejemplo, cuando uno le toca una auditoría, yo puntualmente desconfío más del que tiene todo en regla, del tipo que usted dice, yo quiero este formato en copia rosada y contra copia azul, y se lo saca y se lo tiene. O sea, desconfío más de esas organizaciones porque uno aprende a entender que el bandido es el que más se documenta, el que más tiende a ser legal. Entonces son los dos extremos. Las organizaciones que no tienen nada, que no les interesa hacer nada, pues, empresas de papel realmente, y las empresas que están lavando grandes cantidades, entonces dice, ojo, con esto hay que meterle duro, hay que mantenerlo organizadito, cuando venga cualquier día que tengamos toda la carpetica organizada. O sea, es una labor muy, muy tesa y muy dura. Sí, lo que pasa es que lo que dices tú es cierto, uno también tiene que saber con qué organización y al final es eso, buscar en medios cuando fue creada la organización, pues al final creo que uno ya puede acceder a mucha información pública antes de meterse a una, y es más, en uno de los tips que yo les traje para las últimas clases de monitoreo, hay una página web donde uno puede entrar a validar, por ejemplo, qué tanto la página ha sido actualizada y demás, porque hay páginas que se crean
como para cumplir la fachada, pero si no tienen movimiento y no hacen, y pues como que al final uno dice no tienen movimiento, uno debería, eso es una señal de alerta. Pero esas son cosas que uno tiene que empezar a conocer dentro del medio. Entonces miren que al final un oficial de cumplimiento tiene que ser un investigador absurdo, tiene que tener una malicia de verdad y tiene que saber dónde buscar la información y por ejemplo, ahorita lo que dicen de los beneficiarios finales, quiénes son los que realmente se están beneficiando. Entonces no solo son los accionistas, sino quienes están detrás de ellos y toda esa cantidad de cosas que al final uno dice. ¿Las organizaciones sí cuentan con la infraestructura para hacer esas validaciones? ¿Estamos en ese proceso? Sí, mire que también el tema de la reforma tributaria va hacia allá también. Hacia allá también. Hay que confirmar quiénes son los beneficiarios finales en las organizaciones. Y eso es algo que yo creo que la verdad las organizaciones apenas están empezando como a asimilar. Es que yo creo que ni siquiera saben que es un beneficiario final. Para poder No, eso saber. le va a desbaratar la contabilidad más de uno, porque hay muchos que dentro de sus empresas ellos mismos arreglan sus salarios, sus cosas, sus dividendos, sus entregas, las vaciadas de cuenta de los 30 de diciembre, y los va a impactar muchísimo. Sí, sí, al final es que estamos en proceso de aprendizaje y en este tema más, las empresas apenas están aprendiendo. Entonces, sí, hay mucho que por mejorar, hay mucho que cuidar y sí, yo pensaría que los retos son gigantes todavía, porque hay muchas cosas que todavía no, las organizaciones, si no le ponen atención al tema, van a terminar sancionadas. Nada que hacer. Pues este tema es súper interesante, realmente. Listo, chicos. Siguiendo el ciclo, tenemos la divulgación y la documentación. Obviamente, cuando ya tenemos los riesgos con sus respectivos controles, obviamente es importante validar todo el tema de divulgación y es todas las personas involucradas en todo este sistema de prevención de estos riesgos deben conocer la información de los riesgos, deben conocer la información de los controles, deben conocer los diferentes documentos que soportan los sistemas de prevención, sean estos políticas, sean estos manuales, sean estos matrices, sean estos procedimientos. Miren la importancia para este riesgo de que hayan procedimientos de conocimiento de contrapartes, de señales de alerta, de reporte, de reportes tanto internos como externos, de consultas en listas, de sanciones en casos de incumplimiento. Es decir, al final tienen que haber tantos procedimientos de tantas cosas que hacen de la segmentación, todos esos procesos que son fundamentales para este riesgo de LAF, esos documentos tienen que ser conocidos por todas las personas involucradas. El tema de capacitación que también es fundamental, es decir, a la gente hay que capacitarla en todos estos temas. Y obviamente la parte de divulgación también implica es, bueno, yo cuando estoy haciendo el monitoreo del riesgo del AFT, cómo lo comunico a la junta directiva, qué decisiones están tomando ellos, que todo quede probado por junta, de que se está comunicando, mire, tenemos estos riesgos críticos, qué va a hacer la organización, cómo va a definir las medidas de tratamiento. Obviamente muchas de estas medidas implican unos costos para la organización, entonces al final por eso es que se tienen que escalar estos temas. Esa es la importancia de toda esta parte de divulgación y documentación. Y como última etapa tenemos el seguimiento, donde lo que les digo, una vez ya tenemos todo implementado, un sistema de prevención del riesgo del AFT, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo monitoreamos? Entonces hay que definir un procedimiento. En esos procedimientos hay que involucrar a las áreas de control como auditoría y revisoría fiscal para que ellos también den una visión objetiva e independiente de cómo están funcionando el sistema de prevención. Realizar seguimiento, por ejemplo, a través de indicadores de riesgo, de señales de alerta. Al final, toda esta parte de seguimiento vamos a tener una sola unidad de solo estos temas. Obviamente, entrar a reforzar el tema del diseño y la eficacia operativa de los controles para que uno también tenga la seguridad de que el riesgo residual fue calculado correctamente.
Obviamente hacer un seguimiento permanente a las metodologías establecidas para asegurar su correcta ejecución, pero también la actualización de las mismas, porque ustedes se van a dar cuenta, chicos, que las organizaciones son dinámicas, entonces todo esto es susceptible de mejora de forma continua. Y esto hay que hacer actualización porque uno puede encontrar que aparecen nuevos riesgos y hay que estar, el sistema tiene que estar en constante monitoreo y al final es de actualización permanente, esto no se va a quedar estático, entonces la invitación es a eso, que al final a esto hay que hacerle seguimiento constante para que la verdad se prevenga, que se materialice el riesgo del AFT. Hasta aquí llega la primera unidad. ¿Tienen alguna pregunta, alguna quietud? Profe, usted ahorita dijo que al final nos pasaba las diapositivas, ¿correcto? Sí, mi idea no es estarles mandando a pedacitos, chicos. Lo que pasa es que este módulo ha sido en construcción y yo no he terminado las diapositivas de la unidad 4, pero mi idea es que una vez tenga las diapositivas completas de todo el módulo, les paso las diapositivas, un solo archivo de diapositivas con toda la información del módulo, para no estarles mandando a pedacitos. Pero sí, ustedes van a contar con este material de apoyo. ¿Para qué? Para como soporte de lo que vieron en este módulo. ¿Cómo se sienten hasta aquí? Bien, profe, otra pequeña interrupción. Resulta que, ¿se acuerda que yo le coloqué lo del foro? En el foro de consultas, lo de la prueba de conocimiento, ¿recuerda? Lo de las Sí, preguntas. ya Resulta que, bueno, yo ya vi que usted ya me respondió y me imagino que ya las preguntas están con la corrección realizada, pero como yo fui el chivo expiatorio que me metí y luego me salí, entonces pues a mí ya me quedó resuelto y saqué uno. Entonces para que usted vea la posibilidad si me lo puedo volver a habilitar porque pues no lo pude responder. creo que se fue en 3 intentos. No, Igual, no me deja. ¿en serio? Sí, no me deja. Es que cuando yo me metí, yo miré que no, que o sea, las preguntas no tenían el contexto. Entonces, para yo terminarlo, entonces le di clic, clic, clic y pum, me salí. Y ahí fue que fui a colocar el comentario allá. Pero cuando ya usted me respondió que ya estaba listo, me fui a ingresar otra vez y todavía no, o sea, me dice que ya terminé mi intento. Ok, yo voy a tratar de ampliar los intentos. Igual no se estresen que esas pruebas son más como para conocer qué tanto conocimiento tienen de la unidad, pero pues no es calificable. Pues Lo que no, pasa es que mira que en la unidad, por ejemplo, aquí dice que tiene el 8.93 prueba inicial. Entonces, yo sí la veo que es calificable. No sé de pronto si ustedes luego después la no, convierten. les Sí, profe, confirmo. eso también te iba a decir, reforzando lo que está diciendo Pierre, de pronto, por ejemplo, hay un foro para entregar que también dice 20%, pero uno lo va a ver y es en los que está abajo en 0,000 que no aportan a las notas. Pero sin embargo, tienes un 30% de seguimiento, Sí, no evidencio cuáles son los componentes para ese 30% de seguimiento. entonces miren chicos, las notas son 30% seguimiento, ese 30% está compuesto el 20% por el foro que tenemos este fin de semana, el 5% fue la tarea que me enviaron la semana pasada y el 5% adicional para completar el 30% de seguimiento es un taller de entrenamiento que tenemos la penúltima semana del módulo. Entonces ahí tenemos el 30% de seguimiento. Tenemos un primer y un segundo parcial, que cada uno tiene un peso del 25%, y tenemos un examen final que tiene un peso del 20% para completar el 100%. Yo me di cuenta de la debilidad que había en el tema de los porcentajes y mañana casualmente la universidad me iba a colaborar con el tema de la configuración para que quedara dentro de las calificaciones el 100% de los porcentajes que les estoy definiendo en este momento. Entonces, así Ah, va. bueno, profe, listo, más claro no se podía. Entonces, no, igual yo espero mañana ya tener solucionado ese tema. Igual lo que yo les digo, ya cuentan con el primer 5% de la calificación
este fin de semana reciben el 20%, entonces ya en las primeras 2 semanas tendríamos lo del 25% de la nota. Listo, profe, ahí en el foro de la unidad 1 dice 20%, ¿cierto? Pero resulta que usted colocó usted colocó todos los videos y colocó bien las preguntas. Sin embargo, estoy viendo aquí en línea que hay dos foros. Hay uno que dice Empresas Fachada que publicó Paola y otro que publicó Roberto. ¿Cada uno deja su aporte en un foro aparte o lo dejamos en uno solo? No, miren chicos, en el tema de los foros a mí, ¿qué es lo que me interesa? A mí me interesa, ustedes se dieron cuenta que ahí en la parte de los foros hay 2 videos que tienen Sí. información para que ustedes puedan dar esa respuesta que se les está pidiendo. Entonces, el foro tiene 2 preguntas. ¿Cómo podrías conformar una empresa fachada en Colombia? ¿Qué actividad económica desempeñarías? Entonces, lo que yo espero es que cada uno responda esas 2 preguntas, pero a mí también me interesa que ustedes opinen sobre lo que dicen sus compañeros. Entonces, yo ahí lo que recomiendo es que mejor entren a las 2 personas que abrieron y empiecen a partir de ahí a responder sobre lo que dijeron sus compañeros para no abrir más foros. Así podemos igual, así abran 5, 10, los que abran, yo me les voy a leer todo y es más, se van a dar cuenta que a medida que van hablando, yo voy como dando mis comentarios también, porque muchas veces puedo decir, ven, me surge una inquietud frente a lo que dijiste o tal cosa, entonces la idea es como que entre todos tratemos de dar opiniones frente a lo que dicen nuestros compañeros, obviamente de forma respetuosa, puede que estén de acuerdo, puede que no, es decir, al final todo es bienvenido a expresar sus opiniones y al final lo que me interesa es que interactúen entre ustedes. Por eso van a tener 2 días, porque yo entiendo que no todos se van a poder conectar a la misma hora, al mismo día, entonces tienen sábado y domingo para hacer interacciones. Obviamente, si las quieren hacer desde ya, bienvenidos, no tengo ningún problema. Y sí, la idea es como empezar a identificar si están o no de acuerdo con las opiniones de sus compañeros frente al tema de las empresas fachadas en Colombia, que de eso se tratan los 2 videos que tienen ahí, que la idea es que los vean antes de participar en el foro. No sé si tienen alguna otra pregunta frente al foro o estamos claros. Igual este foro es este sábado y este domingo, 24 y 25 de julio. ¿Alguna otra pregunta? 24, profe. Entonces, responder el foro que ya crearon. No, profe, el resto nomás. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Vamos bien? ¿Les ha gustado? ¿Qué piensan? Me preocupa que estén tan callados. No, vamos bien, sí nos ha gustado mucho, está muy claro, está muy bueno el tema. Muchísimas gracias. Y es muy bueno explicando. Eso sí, cambio al cielo a la tierra. Chicos, pues es la ventaja de ser auditor, que si yo no le logro explicar a la gente el porqué de las cosas, pues no voy a generar valor. De ahí es que al final ese es como el objetivo, tratar de que la gente entienda el porqué de las cosas. Cuando uno entiende eso, uno entiende por qué tiene que hacer esto, por qué tiene que hacer lo otro, por qué tiene que hacer un control, por qué el control manual no es tan efectivo y al final es eso. Yo les voy a dar los tips que tengo como auditor y de todo lo que he tenido que evidenciar para que vean que de verdad en las organizaciones lo que uno se encuentra es, el papel es muy bonito, pero la realidad es otra. Y ahí es donde, y si son oficiales de cumplimiento, mucho más, que encuentren tips de cómo hacer esa función de mejor forma. Y obviamente que yo sí diría, si no tienen las herramientas, lo primero es que hay que levantarle la mano a la alta dirección de la organización y mostrar por qué se necesita. Entonces, de alguna otra forma, de eso se trata, de darles desde la práctica lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo todo. Porque uno como auditor también juega un papel a veces no tan chévere, la gente no lo aprecia a uno, pero Bastante. Y profe, hay un profesor del semestre pasado que decía algo que es muy cierto, y es que el oficial de cumplimiento es de esos profesionales que tiene que andar con la carta de renuncia en el bolsillo, no así no ponerle la fecha. total, porque si la organización no le va, es decir, yo también digo eso en el sentido de que si al oficial le dicen,
No, venga, no voy a ponerle atención a su informe y si voy a trabajar con esa contraparte después de que el oficial ha dicho no, yo también presento carta de renuncia. O el famoso démosle manejo, que usted como Ah, auditora lo ha escuchado mucho, ¿cierto? sí, 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 sí. Pero pues al final se trata de eso, de darles herramientas para que puedan hacer esta función lo mejor posible. Y desde la experiencia, uy, sí, uno ve unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo puede pasar esto en una organización? Y organizaciones grandes que uno dice, venga, estas son reconocidas, no son chiquitas que uno dice, venga. Mm, Oh, Mientras más grande el letrero, más grande el problema, más grande el desorden. exactamente, pero en serio chicos, espero que les esté gustando mucho este tema, a mí esto me apasiona y de verdad que aprendan mucho y que puedan aplicar muchas de estas cosas en las organizaciones en las que están. Eso es como lo que a mí me interesa. Y que cuestionen, que eso es lo que al final también genera valor, que no comen entero. Gracias, profe Marcela. No, a ustedes y les deseo a todos una feliz noche. Que descansen. Bueno, señora, buen descanso para todos también.